El emperador Maximiliano de Habsburgo. En este momento voy a decir un aspecto de la historia que para muchos les sonará a casi esta traición. Realmente cuando hablamos de historia no existen ni buenos ni malos. Si alguien en algún momento les piensa decir es que estos son los malos de la historia, no es que estos son los buenos, no. La historia es lo que pasa según cada situación y además la historia la escriben los que ganan. Por lo tanto, a los que nosotros consideramos los malos de la historia son los malos para los que ganaron. Por decirlo así, vámonos más recientes, si la Segunda Guerra Mundial la hubieran ganado los nazis, ¿quiénes serían los malos de la historia? Estados Unidos, los rusos, los ingleses, es decir, aquellos que la ganaron actualmente hubieran sido los villanos. Y se nos hubiera impuesto el Tercer Reich, el imperio nazi, como los que hubieran salvado al mundo, los purificadores. Lo que hicieron los aliados muchas veces fue tan atroz como lo que hicieron los alemanes. Simplemente ganaron, barrieron sus porquerías que hicieron en la guerra y se pusieron como los héroes del cuento. Bien, esta ilusión la hago porque voy a hablar del emperador don Maximiliano de Habsburgo. Hablo del término de don, como sería lord en el caso inglés, porque para mí Maximiliano de Habsburgo fue el mejor gobernante que tuvo México. De hecho, muchas de las reformas sociales que tenemos en la actualidad son producto de las reformas que hizo en su momento Maximiliano. En contraste con los de Juárez, que Juárez fue un liberal destacado, pero los liberales no eran muy amigos de los indígenas ni de los trabajadores. De hecho, las reformas laborales, las reformas sociales, son productos del Estatuto Imperial de Maximiliano. Jornada laboral determinada, programas de salud social, salario mínimo asegurado, fueron productos de Maximiliano. Y en parte también de Carlota, porque hay que aclarar algo. Maximiliano era un monarca, sí, pero Maximiliano era el estorbo de Francisco José. ¿Por qué? Francisco José era un monarca absoluto, es decir, todavía tenía la idea de que el emperador estaba impuesto por Dios y solamente su autoridad estaba por debajo de la de Dios. No había más autoridad que el emperador, solamente Dios, ni el Papa, vaya. Aunque el Papa era el que le debería de dar la venia, algo así. Pero Maximiliano era un ilustrado. Él estaba de acuerdo con las ideas liberales. Él estaba a favor de una monarquía constitucional, es decir, el Estado debe de tener una constitucionalidad y eso indica que al emperador lo pone el pueblo, es decir, por gracia del pueblo. Antes se decía, dice Zunzunegui, perdón, que antes se decía, bueno, cuando recién fue la Revolución Francesa, el emperador de los franceses, no el emperador de Francia. En este caso, Maximiliano venía como emperador de los mexicanos, no de México, que ese es un error fundamental. ¿Por qué? Porque él vendría a ser el gobernante para los mexicanos, pero porque a él le dijeron que los mexicanos éramos lo que los habíamos llamado a gobernar. Entonces él no venía a ser el emperador de México, él venía a ser el emperador de los mexicanos. México es la tierra donde habitan los mexicanos. Eso es todo. Ese es el punto. Vino a redactar una reforma constitucional. En su reforma constitucional, Maximiliano nos dice lo siguiente. Pues división de poderes. Él ya hablaba de una división de poderes. El ejecutivo encabezado por el rey,
el legislativo encabezado por una Cámara de Representantes. Si bien no iba a haber, más o menos él venía pensando un poquito hacia lo que es el Parlamento inglés. Era su idea. Por un lado, lo que vienen siendo los representantes del pueblo, lo que en Inglaterra se llama los comunes, y por el otro lado los representantes de Inglaterra, de la aristocracia, lo que en Inglaterra serían los lores. Venía con esta idea, él venía muy bien hacia este estilo de gobierno. De hecho, en su viaje a México él redactó una constitución. Es decir, él era bastante liberal. Cuando llega a México, Maximiliano de Habsburgo se da cuenta pues de que sí le tendieron una trampa. Los mexicanos que lo mandaron llamar pues eran unos mexicanos muy poquitos, y bueno, los mexicanos que seguían a Juárez también eran muy poquitos. Aquí vamos, aquí en México no existía una identidad nacional. De hecho, no existió durante el siglo XIX, ni durante el Porfiriato, ni durante Juárez, ni durante el Juarato. En México no había unidad nacional. La unidad nacional viene hasta después de la Revolución Mexicana, y es cuando se empieza a integrar este sentido de identidad. Pero durante el siglo XIX no había unidad mexicana. Nos viene la idea que por la invasión francesa surge la identidad nacional. No. Si hubiera identidad nacional no hubieran tenido que tener soldados por leva, ¿verdad? La leva era básicamente, llegaban a tu pueblo, no te pedían permiso y te subían para que te fueras ahí a guerrear. Esa era la leva. Si te tocaba, pues ya te fregaste. Ibas a hacer carne de cañón porque ibas primero. De ahí surge el servicio militar y esas cosas. Hoy se supone que el servicio militar para los hombres es obligatorio, pero si queremos lo hacemos, si no, no. O sea, es obligatorio porque te limita muchas cosas, pero realmente no es forzoso hacerlo. En aquel tiempo era de a huihui, es decir, a fuerzas. Por lo tanto, no hablamos de una identidad nacional. Si nos vamos hacia lo que es la guerra contra Estados Unidos, pues la verdad muchos mexicanos se cambiaron de bando. Y les fue bien, ¿verdad? Porque allá en Estados Unidos recibieron ciudadanía, se volvieron norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo para acá, pues realmente no había identidad nacional como la conocemos, no. Poquitos seguían a Maximiliano, poquitos más seguían a Juárez. La gran mayoría de los mexicanos ni les importaba. Bien, llega aquí. Maximiliano se da cuenta que realmente a los mexicanos no les importa si gana él o si gana Juárez. Ahí es una guerra de poder. Aquí el problema que tuvo Maximiliano fueron varias circunstancias que jugaron en su contra. Primero, él no llegó con un ejército propio. Técnicamente llegó impuesto por los franceses. Y los franceses le dijeron, bueno, aquí está, nosotros te vamos a dar ejército y poder. Y mientras estuvieron los franceses con su ejército aquí, pues ahora sí que Juárez no podía hacer nada más que irse a Chihuahua y repegarse en el norte para recibir apoyo de su amigo Abraham Lincoln, que básicamente compartían ideas. Pero aquí hay un punto importante. En ese tiempo Estados Unidos entró en su guerra interna, la llamada Guerra de Secesión, norte contra sur, su guerra civil, y este fue el periodo que aprovechó Napoleón III para intervenir en México. Pero se acaba la Guerra de Secesión, gana Lincoln, gana el norte y apoyan a Juárez. Bien, luego se le complican las cosas en Europa a Napoleón III porque empieza a ascender en el poder el imperio prusiano, que sería el antecedente del imperio alemán, y canciller Bismarck pues era un hombre inteligente que logró literalmente poner a Francia de rodillas. Entonces a Napoleón no le convenía tener a parte de su ejército en México y le dijo, ¿sabes qué, Maximiliano? Ya me voy, tengo que cuidar las tierras de acá de casa, no puedo cuidar tus tierras.
Sí, pues que ya me voy, Maxi. Si quieres puedes quedarte, pero no voy a darte nada de apoyo ya. Aquí empieza la locura de Carlota, porque Carlota sabía perfectamente que ellos dependían del apoyo de Francia. Sin el apoyo de Francia, pues esto era un caso perdido. Se fue Carlota a rogarle a Napoleón, después al Papa, pero el Papa no tenía ya con buenas miras a Maximiliano, porque Maximiliano pues reconoció las leyes de reforma y hasta las volvió más pesadas para la iglesia. Entonces, pues no quiere decir que Maximiliano era un conservador puro. Maximiliano era un liberal puro. Católico sí, pero liberal. Y además de liberal, socialista, cariño. No con el término anal, pero muchas de sus reformas caen con las ideas socialistas. Es muy probable que Maximiliano sí haya sido lector de Marx, porque muchas de las reformas que él traía eran socialistas. O sea que el buen Maxi también era, en parte tenía ideas socialistas. O sea, aquí se amalgaba, se unificó todo. Unió todo como en revoltura, entonces era liberal, socialista, monarquista, porque pues sí, traía la idea de que había una monarquía. Y luego feminista, porque le daba muchísimas libertades a Carlota. Entonces, incluso corregía con él Carlota. No era que él era el que decía, sino que, y no cuando él estaba indispuesto, no, corregían juntos. Podría decirse que Carlota fue la verdadera corregidora de México, ¿verdad? Ahora, corregía lo que es el Paseo de la Reforma, la Avenida Reforma en México, era el Paseo de la Emperatriz. Entonces, porque se hizo especialmente para ella. Pues ahora sí, resulta que todo esto le pasa a Maximiliano y de pilón ya no tenía ni el apoyo de los conservadores, porque pues los conservadores, la mayoría, decidieron apoyar al indio desindianizado. Dice, pues mejor al indio que reniega de ser indio, que a este canijo que además de que apoya a los indios, de que se siente indio, pues tiene estas ideas extrañas de apoyo social que a nosotros no nos gustan, porque a nosotros sí nos gusta explotar a los trabajadores. Entonces, pues a Maximiliano, pues, muchos conservadores mejor se fueron del lado de Juárez. Y pues fueron pocos los que quedaron con él. Básicamente los que lo fusilaron. Ya no le quedó de otra. Y bueno, lo fusilaron. Aquí pues Juárez quiso imponer su poderío, diciéndoles, pues sabes que sí, lo maté, para que no les den ganas de volver a traer a otro emperador. Esa es la idea de Juárez, es que en realidad se sentía seguro por el apoyo que tenía de Estados Unidos. De hecho, se dice que el emperador Francisco José sí quiso mandar tropas austriacas a México, pues aunque sea para rescatar al emperador, pero pues el gobierno de Estados Unidos lo cercó y pues lo impidió, y pues ya al final pasó lo que pasó. Pero sí, Maximiliano fue muchísimo mejor gobernante que Juárez en muchos aspectos. Y posteriormente estaré haciendo estos videos, principalmente de los que perdieron y de traer lo que sí nos dejaron, que es muy bueno. El otro gran perdedor de la historia es Porfirio Díaz, que si bien durante el porfiriato pues hubo desigualdad, me van a decir que ahora todos somos iguales. La verdad, la desigualdad siempre existe, es parte peyorativa de cualquier gobierno. Que te vengan la idea de que no somos, que no, todos somos, la desigualdad es parte de. Mientras exista un gobernante y un gobernado, hay desigualdad. ¿Por qué? Porque nos vienen a vender la idea de que son los representantes del pueblo. No, no son los representantes del pueblo. Porque no representan a toda una población, porque una población incluye niños. Hasta los 17 años. El padrón electoral nomás votó una porción, no vota nunca ni el 50%.
y pues no todas las personas están registradas en el INE. Entonces, si bien yo comulgo con algunas ideas de la 4T, no con todas, pues de hecho si yo fuera senador de ellos ya me hubieran expulsado del partido, también si fuera del PRI o del PAN, porque yo comulgo con algunas ideas de todas las fuerzas políticas, pero no con todas. Estoy en contra fervientemente del aborto, de la interrupción legal del embarazo, pero estoy a favor de la adopción y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces no soy un conservador puro. Estoy a favor de los programas sociales, pero estoy en contra pues de algunas cuestiones de que no se hayan sin planificar. Claro que a mí me hubiera gustado en mis tiempos de facultad recibir mi beca de apoyo, me hubiera sido muy útil, pero pues no me tocó, ¿verdad? Realmente no podemos decir que estoy a favor de todo. Y bueno, por supuesto, algo que yo pues, técnicamente estaría divorciado completamente de la 4T, simplemente es esto. Para mí Juárez fue el peor político y el peor gobernante de México. Obviamente, pues, eso es el discurso casi un sacrilegio para el gobierno actual. Aunque yo comulgue con algunas de sus ideas, aunque yo crea que es un buen gobierno, no lo creo al 100%. Ningún gobierno es bueno para todos, porque gobiernan para unos cuantos, para los que coinciden con sus ideas. Pero realmente no gobiernan para todos. No gobiernan para mí, no gobiernan para ti, porque gobiernan para ellos y para los que comulgan con sus ideas. Lo mismo pasaría si estuviera la otra candidata, Xochitl, porque estaría para sus ideas. Que si bien sí podemos inclinarnos hacia la tendencia porque son los que van ganando. Pero realmente no. Y bueno, es el caso del buen Maximiliano. Por ahí quiero hacer un pequeño libro, tal vez en formato de cuento, sobre la historia de Maximiliano y lo que hizo por México. Resumido un poquito, algo de su historia, algo de lo que realmente es importante para él. Voy a hacer un cuento, más o menos narrado desde los ojos de Maximiliano, a una perspectiva de lo que yo pienso que pudo haber sentido el emperador cuando llegó a México, cuando se dio cuenta que lo engañaron, cuando tuvo que dormir entre las chinches, porque pues, no había forma, mejor durmió en una mesa de billar, al darse cuenta que él venía a ser el emperador de los mexicanos, pero los mexicanos no lo pidieron. Pidieron unos poquitos conservadores que querían conservar sus privilegios, pero pues él venía con sus ideas totalmente liberales. Él era un déspota ilustrado, era un liberal consumado, y pues a Francisco José le servía para deshacerse de él. Eso es todo. Bueno, mis estimados escuchantes, videntes, personas que me miran, pues eso es lo que yo tengo que decir de Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo, el mejor gobernante que ha tenido México y no ha habido otro como él. Es todo. Muchas gracias.